Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad y la bendición que nos da de estar con ustedes a través de estos medios, de compartir la palabra del Señor. Hoy queremos compartir bajo el tema, Joven, hoy es tu tiempo. Es una palabra dirigida a los jóvenes directamente, pero sé que va a ser de bendición para ti, amado hermano y amada hermana, que también nos estás escuchando a través de estos medios. Como te dije, hoy vamos a estar hablando, empoderando a cada uno de nuestros jóvenes que nos van a estar escuchando. Como te dije, joven, hoy es tu tiempo. Quiero usar como base bíblica lo que dice Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9 en la Nueva Traducción Viviente, y lo dice de esta manera: jóvenes, disfruten su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida, pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida, pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Si en este día alguien nos preguntara o me preguntara a mí, le preguntara a usted, ¿cómo fue tu tiempo de juventud? ¿Qué vamos a responder? Medite bien. ¿Cómo fue tu tiempo de juventud? Quizás muchos vamos a responder que fueron años maravillosos, años de mucha diversión, años de alegría. Otros dirían que fueron tiempos difíciles, que fueron tiempos donde cometieron errores, donde tomaron rumbos que no querían agarrar. Esas serían varias de las respuestas que estuviéramos escuchando. Pero tenemos que saber que la verdadera respuesta sobre cómo vivimos nuestra juventud la tiene nuestro presente. Ya que lo que hoy somos adultos es reflejo directo de lo que hicimos, de las decisiones que tomamos en nuestra etapa de la adolescencia y la juventud. Así que, como yo le digo mucho a los jóvenes de la congregación, es importante las decisiones que tomas hoy porque van a repercutir en el futuro. Es por eso que esta reflexión va dirigida directamente a ti joven, a ti adolescente, porque quiero que entiendas cuál es el propósito de Dios con tu vida. Primeramente, hay algo que todo joven tiene que reconocer. La juventud, es fugaz. Y si no se aprovecha, vienen años de frustración. Eclesiastés 12:1 dice de la siguiente manera: acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, ya no le encuentro gusto a la vida. Definitivamente que es muy triste vivir la vida en la cual tengamos que llegar a los años en los cuales no hay contentamiento, sino frustración, sino enojo, depresión, a causa de las malas decisiones que tomamos, a causa del tiempo y de las oportunidades perdidas en la juventud. El tiempo de la juventud es un tiempo relativamente corto, que comprenden de las edades desde 15 hasta 25 años en la vida de toda persona. Pero es en estos años en los cuales se define gran parte de los siguientes años de la vida de cada joven. Es por eso que en este tiempo, en los cuales todo joven debe hacer dos cosas muy importantes, y eso es lo que quiero recalcar en esta noche. Eso es lo que quiero que tú te grabes, joven que me estás escuchando, adolescente que me estás escuchando. Dos cosas muy importantes: buscar a Dios. Buscar a Dios. Segundo, dejarte guiar por Él. Buscar a Dios y dejarte guiar por Él, para poder tomar decisiones sabias, guiadas por el Espíritu Santo. Job, capítulo 12, versículos de 12 al 13, dice de la siguiente manera: en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. En otra versión lo dice de esta manera: la sabiduría llega con la edad y el entendimiento con larga vida. Pero la sabiduría y el poder pertenecen a Dios. El buen consejo
y el entendimiento son suyos. Es por eso que hoy yo profetizo, declaro sobre ti, joven, que hoy es tu tiempo. Llegó tu tiempo. ¿Qué tiempo llegó para tu vida? Es un tiempo de invertir. Efesios capítulo 5, los versículos del 15 al 16 dicen de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si tú tienes metas y sueños, tienes que invertir en ellos. Y la primera forma de invertir en tus sueños, de invertir en tus metas, es aprovechando el tiempo, es aprovechando tus estudios, preparándote académicamente con todos los retos que tienes por delante. Invertir tu tiempo en todo aquello que traerá ganancias de bendición a tu vida. Invierte el tiempo de tu vida con Dios. Invierte el tiempo de tu vida en Dios, en tus estudios, en obedecer y honrar a tus padres, pues haciendo eso estás invirtiendo en un buen futuro. Efesios 6, versículos 2 al 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. De nada sirve ser un excelente estudiante, de nada sirve ser un excelente ser humano si somos rebeldes y ofensivos con nuestros padres y no honramos a nuestros padres. Otro tiempo para invertir es tiempo de edificar. Ya te mencioné uno, es tiempo de invertir. Ahora te estoy mencionando, es tiempo de edificar. Proverbios capítulo 24, versículo 3 al 4 dice de la siguiente manera: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Pero en esta otra versión lo dice de esta manera: un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. La juventud, como ya lo dijimos, es el tiempo principal para poder edificar nuestro futuro. Es el tiempo para edificar un buen matrimonio, para edificar una buena familia, para edificar una buena economía familiar, para edificar una buena profesión, para edificar un buen empleo o para emprender un buen negocio. Pero, ¿qué tenemos que hacer cuando somos jóvenes para edificar todo esto? Escucha bien. A lo mejor te estás haciendo esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para edificar todo esto? Proverbios 31, versículo 2 y versículo 4 dice de la siguiente manera: tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, el hijo que pedí tener. No desperdicies tus fuerzas con las mujeres, ni gastes tus energías en ellas, pues destruyen a los reyes. Lemuel: no es sabio que los reyes tomen vino, ni que los gobernantes se den a la bebida. En este texto se nos habla de lo que puede destruir a los reyes, y es también lo que puede destruir la vida de un joven, lo que puede destruir su futuro, relaciones con personas equivocadas y los vicios. Muchas veces le aconsejo a nuestros jóvenes: es importante tomar la decisión correcta con las personas que vas a estar toda la vida. En nuestra vida tenemos que tener muy claro que todo lo que no nos suma, nos resta, y que todo lo que no nos edifica, nos destruye. No puedes edificar un buen matrimonio y una buena familia si estás con la persona equivocada. No puedes edificar una buena economía personal, una buena economía familiar, si estás destruyendo tu vida con vicios y adicciones. No puedes triunfar en la vida si te rodeas de personas fracasadas que no quieren hacer nada en la vida. Escucha bien, joven. Porque también este es tu tiempo de esfuerzo. Ya te mencioné, es tu tiempo de invertir, es tu tiempo de edificar, es tu tiempo de esfuerzo. Proverbios capítulo 20, versículo 29 dice:
La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Hay una frase muy conocida que dice: todo en la vida cuesta, y en realidad todo lo que verdaderamente vale la pena no es fácil, requiere esfuerzo y requiere sacrificio. Es por eso que nuestro Dios ha puesto en los jóvenes algo muy importante para poder realizar sus metas, para poder realizar sus sueños, para poder realizar sus proyectos, para poder realizar el propósito que Dios ha determinado sobre su vida, y es que Dios les ha dado a los jóvenes fuerza. Dios te ha dado fuerza, joven y adolescente que me estás escuchando. Lastimosamente, muchos jóvenes desperdician sus fuerzas siendo ociosos, poniendo excusas, y la palabra de Dios nos declara algo muy importante. Proverbios 24:10 dice de esta manera en esta versión: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Pero en esta versión dice de esta manera: si flaqueas en los momentos difíciles, entonces es que estás acabado. Seguramente todo lo que tú quieres alcanzar y tener en la vida requiere esfuerzo, como hemos estado mencionando. Requiere empeño, requiere dedicación, requiere sacrificio, pero vale la pena. Y es por eso que nuestro Dios nos dice en su palabra, es que la palabra del Señor es tan rica, es tan exquisita. Por eso Dios nos dice en su palabra en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Atesora esa palabra para ti, joven, para ti, adolescente, y para ti, hermano, que estás escuchando también. Otro tiempo es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. El Salmo 71, versículo 17 dice de la siguiente manera: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. No podemos negar que el tiempo de la juventud también es un tiempo de mucha inseguridad, porque hay muchas cosas sobre las cuales no sabemos qué decidir, en las cuales no sabemos qué hacer. Es por eso que necesitas, amado joven, acercarte al Señor. Necesitamos ser enseñados por Él, pues nuestro Dios conoce el camino. Con Dios no vamos a perdernos. Tomados de la mano de Dios, siempre vamos a ir por el camino correcto. Escucha bien, tomados de la mano de Dios, siempre vamos a ir por el camino correcto. Joven, juvenil, adolescente, busca a Dios desde ya. No esperes a estar perdido. Pero si eres un joven que hoy te sientes perdido en el camino de la vida, Dios te quiere ayudar. Y hoy Dios tiene una palabra para ti. En Oseas capítulo 13, versículo 9 dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Qué lindo es el Señor. El Señor está para ayudarnos en todo momento. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu oportunidad. Tristemente, algunos jóvenes piensan que Dios no los puede usar. Piensan que el Señor solo podrá usarlos una vez que hayan alcanzado la carrera universitaria, o que primero se tienen que casar para ser útiles en las manos del Señor. La Biblia una vez y otra vez nos enseña de que Dios es capaz de hacer cosas, extraordinarias en la vida de las personas. Y yo quiero compartirte sobre 10 jóvenes que fueron usados por Dios en las Escrituras. Hoy todo lo que quiero hacer es nombrar a 10 jóvenes usados por Dios en las Escrituras que pueden servirte de ejemplo, que pueden servirme de ejemplo. Número 1, vamos a hablar de José. José en Egipto. José, todos conocemos esta historia. Uno de los ejemplos más famosos de un joven usado por Dios es José, el hijo de Jacob. Después de ser rechazado, después de ser vendido por sus hermanos cuando tenía tan solo 17 años, José acabó cuidando la casa de uno de los hombres más poderosos en Egipto. José se comportó de una forma magistral en todo tiempo.
Aun cuando la preciosa esposa de Potifar quiso seducirle, José se mantuvo recto en todo momento y el Señor le exaltó a la diestra del faraón con el fin de preservar el pueblo de Israel y a los hermanos suyos que le habían vendido años antes. Dios fue glorificado en la vida de José. Y si Dios fue glorificado en la vida de José, Dios quiere ser glorificado en tu vida, amado joven. Segundo ejemplo, el niño Samuel. Alguien aún más joven que José era el niño Samuel, el cual fue dedicado a la obra del templo por su piadosa madre Ana. Como niño, Samuel oyó la voz audible del Señor y recibió una palabra profética denunciando a Elí y a su familia por sus múltiples pecados. Samuel llegaría a ser el profeta más respetado en el tiempo de la transición entre los jueces y la monarquía, pero todo comenzó cuando era apenas un niño supuestamente insignificante. Muchas personas van a creer que era insignificante, pero no es así. No creas esa mentira. Tercer ejemplo, David. ¿Cómo no vamos a hablar de David? El pastorcito David. Hoy día tendemos a pensar en David como en el rey más importante de la historia de Israel. Era fuerte, David era valiente, un hombre, como dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. No obstante, David empezó su vida en el anonimato, pastoreando las ovejas de su padre, mientras sus hermanos mayores iban a pelear contra los filisteos. Seguramente David pasó sus días alabando al Señor y el Señor vio grandes cosas y posibilidades en la vida de David. Seguramente, como te dije, David pasó días adorando al Señor mientras hacía sus tareas y vio cómo Dios le libraba de los peligros en el campo. La Biblia relata cómo David se enfrentó a osos, cómo David se enfrentó a leones, cómo David se enfrentó a animales salvajes. Dios fortaleció al joven David en el lugar secreto con el fin de usarle poderosamente en la nación de Israel. Su fe en Dios, porque lo vemos muy puntualizado, como lo relata la Escritura, la fe de David en Dios. Su fe en Dios le llevó a oponerse al gigante Goliat. Y a partir de su victoria, el joven David, sin una carrera universitaria, sin su esposa en ese momento, se convirtió en uno de los hombres más famosos y temidos en el Medio Oriente. Tal vez aquel, como he escuchado a algunos predicadores, el apestosito oveja, ¿verdad? Cómo Dios lo sacó de ese anonimato y dónde Dios lo fue a llevar. Así Dios quiere hacer contigo, amado joven. Mientras estudiaba, encontré esta joven que tal vez a lo mejor ni te has dado cuenta que está ahí, que lo relata la Escritura. La criada de la mujer de Naamán. La sanidad de Naamán, el capitán del ejército, es bien conocida. Después de meterse 7 veces en el río Jordán, el Señor le curó totalmente de la lepra en obediencia a una palabra profética dada por Eliseo. Sin embargo, lo que tendemos a olvidar es que la historia no comenzó con Eliseo, sino con una muchacha hebrea, la cual servía a la mujer de Naamán. Fue ella la que dijo a su señora: si rogase mi señor Naamán al profeta Eliseo, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Wow! Cómo Dios utilizó a esta muchacha que tal vez pasa por insignificante en la Escritura, pero Dios la utilizó para darle ese mensaje a Naamán, a su esposa, a la esposa de Naamán, para que fuera donde Eliseo, porque Eliseo la iba a sanar. Cuando el rey oyó las palabras de la niña judía, siguió su consejo y buscó sanidad. No sabemos más nada acerca de la chica ni cuántos años tenía, pero sí sabemos que poseía una gran fe en el poder sanador del Dios de Israel. Ojalá
y todas las señoritas, todas las muchachas de nuestra generación tuviesen la misma clase de confianza en el Señor. Yo lo declaro que va a ser así en el nombre del Señor. Vamos a hablar de Josías, el joven rey Josías. El nombre de Josías es conocido en nuestros días porque era uno de los pocos reyes buenos en la historia de Israel y de Judá. Su vida fue caracterizada por el temor al Señor, pero empezó a reinar con la tierna edad de 8 años. Cuando redescubrieron los libros de la ley de Moisés en sus días, realizó una reforma a nivel nacional que produjo un gran avivamiento. Sorprendentemente, Josías llevó a cabo la reforma cuando tenía apenas 16 años, un joven. Algunos comentan que Martín Lutero era un joven cuando clavó 95 tesis en la puerta del castillo, así iniciando la reforma protestante. El alemán tenía alrededor de 33 años en aquel entonces. No obstante, Josías tenía la mitad de años que el gran reformador protestante. Entonces, ¿quién decía que Dios no puede usar a los jóvenes? ¿Quién dice que Dios no puede usar a los jóvenes? ¿Quién está diciendo que Dios no puede usarte a ti, joven, en este tiempo? Vamos a hablar del profeta Jeremías. El testimonio de Jeremías es algo parecido a aquel de Juan el Bautista. Es muy parecido a Juan el Bautista. Si piensas que Josías y David eran jóvenes cuando fueron usados por el Señor, ¿qué dirías entonces de Jeremías? No había nacido todavía y la mano del Señor estaba sobre él. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Jeremías 1:5 dice el Señor textualmente en la palabra: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había pensado en ti, amado joven. Antes de levantar a Jeremías como el predicador más destacado de su generación, Dios le tenía preparado en el vientre. Ya Dios lo tenía preparado en el vientre de su mamá. Qué maravilloso es el Señor. Qué poderoso es el Señor. Qué increíble es nuestro Dios. Vamos a hablar también sobre Daniel. Daniel en Babilonia. Es cierto que Daniel llegó a ser un joven, un hombre mayor en Babilonia, pero comenzó siendo un muchacho. Fue escogido para cargos especiales en el extranjero porque era inteligente en todo lo que hacía. Se esforzó tomando sus estudios en serio y luego Dios lo usó en el momento oportuno para dar testimonio del Dios de Israel a los caldeos. Tanto Daniel como sus 3 amigos son buenos ejemplos que nos enseñan que los hijos e hijas de Dios somos llamados a ser buenos estudiantes y trabajar infatigablemente para glorificar el nombre del Señor en nuestras vidas. Vamos a hablar sobre este otro chico. El chico, le puse así, el chico con la comida. Antes de poder dar de comer a 5,000 personas, Jesús necesitaba comida. El que se le ofreció fue un muchacho completamente desconocido. ¿Cómo se llamó? No lo sabemos. ¿Cuántos años tenía? No lo sabemos. ¿De dónde era? Tampoco lo sabemos. Pero sí sabemos que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía a nuestro Salvador. En Juan 6:9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los mismos discípulos menospreciaron su ofrenda preguntando: ¿qué es esto para tanto? Si tenemos que alimentar a toda esta gente, ¿y qué nos está trayendo este muchacho? Sin embargo, la buena noticia es que Cristo no se burló del chico, sino que tomó su ofrenda y lo usó para dar de comer a miles de hambrientos en aquel momento. Aunque no tengamos mucho, aunque no tengas mucho, joven, si ponemos lo que poseemos en las manos del Señor, en las manos de nuestro Dios,
Él podrá hacer cosas maravillosas con lo que tú tienes. De nuevo, no hace falta ser famoso ni alguien importante para ser usado por Dios. Vamos a hablar sobre el apóstol Juan. Los eruditos bíblicos están convencidos de que el más joven del grupo apostólico era Juan. Tienden a pensar que alrededor de 17 años cuando comenzó a seguir a Cristo. Qué alegría considerar que Cristo tenía tiempo para estar con los jóvenes. Cualquier otro seguramente habría optado por escoger a los mejores hombres según la apariencia humana. Pero Jesús quiso usar la vida de Juan de una manera muy especial. De mayor, Juan se convirtió en un gran predicador, en el pastor de la iglesia de Cristo y escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Menos mal que Cristo no menosprecia a la juventud. Dios cuenta contigo, joven. Dios cuenta contigo. Este es tu tiempo. Vamos a hablar por último de Timoteo, el pastor. El último nombre en nuestra lista es el joven pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo. Pensamos que tenía alrededor de 25 años cuando empezó a pastorear. Aún así, Pablo le estableció como una columna del evangelio en una ciudad bien necesitada, animándole a ser un ejemplo en todo momento. Y primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Timoteo era joven, pero Dios quería usarle para edificar la iglesia de Cristo. Tú eres joven, tú eres un adolescente, pero Dios quiere usarte a ti en este momento. Es cierto que la mayoría de los jóvenes del mundo solo quieren vivir para sí mismos y entregarse a sus pasiones vergonzosas. Pero el Señor en su soberana gracia también decide levantar jóvenes dedicados a la sanidad y a las cosas de su reino. Jóvenes como José en Egipto, Samuel, David, la criada de Naamán, Josías, Jeremías, Daniel, el chico de la comida, Juan y Timoteo. Jóvenes como tú, Dios va a usar en este tiempo. Jóvenes como tú, Dios va a utilizar en este tiempo. Por eso, como te dije al principio de esta plática, joven, hoy es tu tiempo. Joven, el momento es ahora. Yo creo en la juventud. Yo creo en la juventud y lo que Dios puede hacer con los jóvenes y a través de los jóvenes. Así que, joven, adelante. Cree lo que Dios ha dicho de ti. Desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti. Así que Dios cuenta contigo. Recibe esta palabra en el nombre del Señor. Recibe esta palabra y creyendo de que Dios lo va a hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recibe un fuerte abrazo de tu pastor, Alexis Rivera.